Hay un silencio que ocurre justo antes de hablar. Un instante breve en el que tu cerebro busca las palabras exactas, las ordena, las prepara para ser entregadas al mundo. Y en ese silencio, en esa fracción de segundo, algo importante sucede. Tu mente decide no solo qué vas a decir, sino cómo vas a decirlo, qué parte de ti va a mostrarse, qué emoción va a acompañar esas palabras, qué impacto van a tener en quien escucha. Porque hablar no es solo emitir sonidos, hablar es revelar quién eres, cómo te sientes, qué has vivido, qué necesitas, qué temes. Y cuando las palabras salen de tu boca sin pasar por ese filtro sereno de la consciencia, cuando salen impulsadas por la ansiedad, la rabia, el miedo o la necesidad urgente de llenar el vacío del silencio, algo se rompe. No solo en la conversación, también dentro de ti. Quizás has sentido esa incomodidad después de hablar demasiado rápido, de interrumpir sin querer, de usar palabras que no eran las correctas, de no encontrar la forma de expresar lo que realmente sentías. O tal vez has vivido el peso de haber dicho algo que hirió sin intención, o la frustración de no haber sido entendido a pesar de haber hablado con toda la sinceridad que creías tener. Hay algo profundamente humano en la necesidad de ser comprendido, y hay algo doloroso en darse cuenta de que las palabras que elegimos no siempre construyen puentes, a veces construyen muros. A veces crean distancia justo cuando buscábamos cercanía. A veces hieren justo cuando queríamos cuidar. Y eso no ocurre porque seamos malas personas. Ocurre porque nadie nos enseñó que hablar con elegancia no es una cuestión de vocabulario sofisticado o de frases elaboradas. Es una cuestión de consciencia emocional, de saber qué llevas dentro cuando abres la boca, de entender que cada palabra que pronuncias no sale de la nada. Sale de tu historia, de tus heridas, de tus miedos, de tus necesidades no resueltas, de tu nivel de cortisol en ese momento, de tu capacidad para regular lo que sientes antes de convertirlo en lenguaje. Hablar con elegancia es hablar desde un lugar interno ordenado, y ese orden no se improvisa. Se construye en silencio, en la pausa, en la capacidad de respirar antes de responder, en el coraje de no llenar cada espacio vacío con ruido verbal solo porque el silencio te incomoda. Porque tu cerebro está diseñado para detectar amenazas, y para muchas personas el silencio se siente como una amenaza, como un espacio peligroso que debe ser ocupado inmediatamente con palabras, con explicaciones, con justificaciones, con cualquier cosa que rompa esa tensión invisible que se instala cuando no hay sonido. Pero lo que tu sistema nervioso no sabe es que ese silencio que tanto temes es exactamente el espacio donde ocurre la magia de la comunicación elegante. Es el espacio donde puedes elegir conscientemente qué vas a decir en lugar de dejar que tu amígdala hable por ti. Es el espacio donde puedes notar qué emoción está intentando salir disfrazada de palabras y decidir si realmente quieres darle voz o si prefieres esperar a que se calme un poco antes de expresarla. Cuando hablas desde la ansiedad, tus palabras salen atropelladas, desordenadas, con una urgencia que el otro puede sentir aunque no sepa ponerle nombre. Tu tono sube, tu ritmo se acelera. Tus frases se alargan porque no sabes dónde termina una idea y empieza otra. Y el otro, aunque esté escuchando, no te está entendiendo, porque tu mensaje no es claro, porque tu cerebro está en modo supervivencia y la supervivencia no tiene tiempo para la claridad. La supervivencia tiene tiempo solo para lanzar información rápidamente con la esperanza de que algo funcione, de que algo convenza, de que algo calme la amenaza que tu sistema nervioso está percibiendo. Pero la comunicación elegante no puede nacer desde ahí. No pueden hacer desde el cortisol alto, desde la hipervigilancia, desde la necesidad de defenderte o de demostrar algo urgentemente. La comunicación elegante nace desde la serenidad. Y la serenidad no es un estado que aparece por arte de magia. Es un estado que se cultiva, que se entrena, que se elige conscientemente una y otra vez hasta que se convierte en tu forma natural de habitar el mundo. Piensa en las personas que admiras por su forma de comunicarse. No necesariamente porque hablen mucho o porque usen palabras complicadas, sino porque cuando hablan sientes que hay algo diferente en ellas. Hay una calma, una precisión, una capacidad para decir exactamente lo que necesitan decir sin excesos, sin rodeos innecesarios, sin agredir, sin manipular, sin esconderse detrás de eufemismos o de silencios pasivo-agresivos. Hablan desde un lugar de claridad interna y esa claridad se nota, se siente, genera confianza, porque cuando alguien habla desde la claridad, tú sabes que no hay agenda oculta, sabes que no estás siendo manipulado.
¿Sabes que esa persona está diciendo exactamente lo que piensa y siente y lo está diciendo de una forma que te respeta tanto a ti como a ella misma? Eso es elegancia verbal. No es grandilocuencia, no es perfección gramatical, es coherencia emocional. Es la capacidad de que tus palabras reflejen con honestidad lo que llevas dentro, pero pasado por el filtro de la madurez emocional. Porque la madurez emocional no consiste en reprimir lo que sientes, consiste en saber expresarlo de una forma que no destruya la relación que tienes con el otro ni la relación que tienes contigo mismo. Tu cerebro produce aproximadamente 60.000 pensamientos al día. Algunos son útiles, otros son repetitivos, otros son producto de tu sistema nervioso intentando protegerte de amenazas que no existen. Y de esos 60.000 pensamientos, solo una pequeña fracción se convierte en palabras. Pero esa fracción tiene un impacto enorme, porque las palabras no solo comunican información, las palabras crean realidades. Cuando le dices a alguien que es importante para ti, estás creando una realidad emocional. Cuando criticas de forma constante, estás creando otra realidad emocional completamente diferente. Y cuando hablas sin conciencia, cuando dejas que cualquier pensamiento se convierta automáticamente en palabra sin pasar por el filtro de la reflexión, estás entregando tu poder. Estás dejando que tu historia pasada, tus heridas no sanadas, tus patrones automáticos de defensa hablen por ti. Y eso no es libertad, eso es reactividad. Es vivir en piloto automático emocional. Es dejar que tu pasado escriba el guión de tu presente. La forma en que hablas con los demás es la forma en que hablas contigo mismo. Si eres duro con los demás, probablemente seas aún más duro contigo. Si eres crítico, exigente, impaciente al comunicarte, es porque tu diálogo interno está lleno de esas mismas palabras dirigidas hacia ti. Y eso tiene consecuencias. Porque tu cerebro no distingue entre las palabras que dices en voz alta y las que dices en tu mente. Para tu sistema nervioso, ambas son reales. Ambas generan química. Ambas activan respuestas emocionales. Cuando te hablas con dureza, tu cortisol sube. Tu cuerpo entra en estado de alerta. Tu sistema inmune se debilita. Tu capacidad para pensar con claridad disminuye. Porque las palabras, aunque sean invisibles, tienen un peso biológico, tienen un impacto físico. Tu cuerpo está escuchando todo lo que dices, tanto hacia afuera como hacia adentro, y está respondiendo en consecuencia. Hablar con elegancia no es solo una cuestión estética o social, es una cuestión de salud mental, de regulación emocional, de crear un ambiente interno seguro donde puedas habitar sin miedo. Porque cuando aprendes a hablarte con amabilidad, cuando aprendes a elegir palabras que te cuiden en lugar de palabras que te ataquen, algo cambia profundamente en tu cerebro. Tu amígdala se calma, tu corteza prefrontal recupera protagonismo, tu capacidad para tomar decisiones mejora, tu creatividad se expande. Porque cuando no estás constantemente bajo el ataque de tu propia voz interna, tienes energía disponible para otras cosas, para crear, para conectar, para crecer, para vivir sin la necesidad constante de defenderte de ti mismo. Y eso mismo ocurre en tus relaciones. Cuando aprendes a hablar desde la serenidad en lugar de desde la urgencia, cuando aprendes a elegir palabras que construyen en lugar de palabras que destruyen, tus relaciones cambian. No porque las otras personas cambien, sino porque tú cambias. Porque dejas de esperar que el otro adivine lo que necesitas y aprendes a expresarlo con claridad. Porque dejas de atacar cuando te sientes herido y aprendes a nombrar tu dolor sin convertirlo en un arma. Porque dejas de llenar los silencios con ruido verbal y aprendes a habitar esos espacios vacíos con presencia. Y cuando haces eso, cuando te permites comunicarte desde un lugar de vulnerabilidad consciente en lugar de desde la defensa automática, algo mágico sucede. El otro puede escucharte de verdad, porque no está ocupado defendiéndose de tus palabras, está ocupado entendiéndote. La inteligencia emocional no es saber qué sientes, es saber qué hacer con lo que sientes antes de que se convierta en acción o en palabra. Es ese espacio breve pero poderoso entre el estímulo y la respuesta. El espacio donde puedes elegir, donde puedes respirar, donde puedes preguntarte si lo que estás a punto de decir es realmente lo que quieres decir o si es solo tu sistema nervioso intentando protegerte de una amenaza imaginaria. Porque muchas veces hablamos no para comunicar, hablamos para defendernos, para justificarnos, para demostrar que tenemos razón, para evitar que el otro nos hiera antes de que nosotros lo hiramos. Y todo eso ocurre en fracciones de segundo, sin que siquiera seamos conscientes de ello. Cuando estás verdaderamente presente en una conversación, cuando no estás pensando en lo que vas a decir a continuación mientras el otro habla, cuando no estás distraído por tu teléfono o por tus propios pensamientos, algo hermoso sucede. Tu cerebro
y el cerebro del otro empiezan a moverse juntos. Empiezan a crear un espacio compartido de comprensión. Y en ese espacio la comunicación se vuelve fluida, natural, elegante. No porque estés siguiendo reglas de etiqueta verbal, sino porque estás realmente allí, presente, escuchando, sintiendo, conectando. Pero cuando estás ansioso, cuando estás preocupado por cómo te están viendo, cuando estás ocupado defendiendo tu posición o intentando impresionar, ese acoplamiento neuronal no ocurre, porque tu cerebro está demasiado ocupado consigo mismo como para sincronizarse con el otro. Está en modo egocéntrico, en modo supervivencia, y desde ahí la comunicación se vuelve transaccional, mecánica, vacía. Puedes estar usando palabras hermosas, pero no hay vida en ellas, no hay presencia, no hay conexión real. Solo hay dos personas hablando al mismo tiempo sin realmente escucharse, sin realmente verse, sin realmente estar ahí el uno para el otro. La elegancia verbal requiere humildad, requiere soltar la necesidad de tener razón, requiere aceptar que tu perspectiva es solo una entre muchas posibles, requiere estar dispuesto a ser cambiado por la conversación en lugar de intentar cambiar al otro. Porque cuando entras en una conversación con la certeza absoluta de que tu punto de vista es el correcto, ya has cerrado la puerta a la posibilidad de aprender algo nuevo. Ya has convertido el diálogo en un monólogo disfrazado. Ya has decidido que el otro es un obstáculo a convencer en lugar de un ser humano con una experiencia válida que puede enriquecer la tuya. Y eso no es comunicación. Eso es imposición. Eso es violencia sutil disfrazada de intercambio verbal. Hablar con elegancia es hablar desde la curiosidad genuina en lugar de desde la certeza defensiva. Es hacer preguntas reales en lugar de preguntas retóricas diseñadas para demostrar tu punto. Es decir, no lo había pensado así en lugar de «pero tú no entiendes». Es admitir cuando no sabes algo en lugar de inventar una respuesta solo para mantener la apariencia de competencia. Porque la verdadera elegancia no está en parecer inteligente, está en ser auténtico, en ser vulnerable, en ser humano. Y lo humano incluye no saber, incluye equivocarse, incluye cambiar de opinión cuando nueva información te muestra que estabas viendo las cosas desde un ángulo limitado. Tu historia emocional determina en gran medida cómo te comunicas. Si creciste en un ambiente donde expresar necesidades era visto como debilidad, probablemente ahora tengas dificultad para pedir ayuda con claridad. Si creciste en un ambiente donde el conflicto se resolvía a través de gritos o de silencios prolongados, probablemente ahora alternes entre ser demasiado explosivo o demasiado retraído en tus relaciones. Si creciste sintiendo que tus palabras no importaban, que nadie te escuchaba realmente, probablemente ahora tengas una tendencia a hablar demasiado o a callar demasiado, oscilando entre dos extremos porque nunca aprendiste el punto medio, porque nunca tuviste modelos de comunicación sana, nunca viste cómo se expresa el enojo sin agredir, nunca viste cómo se establecen límites sin culpa, nunca viste cómo se pide perdón sin justificaciones, nunca viste cómo se dice «te quiero» sin condiciones implícitas. Pero aquí está la buena noticia. Tu cerebro es plástico. Tu forma de comunicarte no es fija. Puedes aprender nuevas formas de usar las palabras. Puedes desaprender patrones que ya no te sirven. Puedes entrenar tu sistema nervioso para que se sienta seguro expresándose sin necesidad de atacar o de esconderse. Puedes construir nuevos circuitos neuronales que asocien la comunicación con la conexión en lugar de con la amenaza. Pero eso requiere práctica, requiere consciencia. Requiere estar dispuesto a notarte cuando estás hablando desde el miedo y elegir pausar, respirar y volver a empezar desde un lugar más sereno. La próxima vez que sientas la urgencia de responder inmediatamente, de defender tu posición, de demostrar que tienes razón, prueba algo diferente. Respira, siente dónde está la tensión en tu cuerpo. Nota qué emoción está queriendo salir disfrazada de palabras. Y pregúntate qué es lo que realmente necesitas en ese momento. ¿Necesitas ganar la discusión o necesitas ser comprendido? ¿Necesitas demostrar tu punto o necesitas conexión? ¿Necesitas tener la última palabra o necesitas paz? Porque muchas veces lo que sale de tu boca no es lo que realmente necesitas. Es solo lo que tu sistema nervioso activado cree que necesitas para sentirte seguro. Pero la seguridad real no viene de ganar discusiones. Viene de saberte capaz de estar en desacuerdo sin que eso destruya la relación. Viene de saberte capaz de expresar lo que sientes sin atacar. Cuando estás verdaderamente presente en una conversación, cuando no estás pensando en lo que vas a decir a continuación mientras el otro habla, cuando no estás distraído por tu teléfono o por tus propios pensamientos, algo hermoso sucede. Tu cerebro y el cerebro del otro empiezan a moverse juntos. Empiezan a crear un espacio compartido de comprensión.
Y en ese espacio la comunicación se vuelve fluida, natural, elegante. No porque estés siguiendo reglas de etiqueta verbal, sino porque estás realmente allí, presente, escuchando, sintiendo, conectando. Pero cuando estás ansioso, cuando estás preocupado por cómo te están viendo, cuando estás ocupado defendiendo tu posición o intentando impresionar, ese acoplamiento neuronal no ocurre, porque tu cerebro está demasiado ocupado consigo mismo como para sincronizarse con el otro. Está en modo egocéntrico, en modo supervivencia, y desde ahí la comunicación se vuelve transaccional, mecánica, vacía. Puedes estar usando palabras hermosas, pero no hay vida en ellas. No hay presencia, no hay conexión real, solo hay dos. Viene de saberte capaz de escuchar perspectivas diferentes sin sentirte amenazado en tu identidad. Las palabras tienen la capacidad de sanar o de herir, de construir o de destruir, de acercar o de alejar. Y esa capacidad está en tus manos cada vez que abres la boca, cada vez que eliges qué decir y cómo decirlo, cada vez que decides si vas a hablar desde tu mejor versión o desde tu versión más asustada. Porque ambas versiones coexisten dentro de ti. La versión serena, madura, consciente, capaz de comunicarse con claridad y compasión. Y la versión reactiva, defensiva, herida, que habla desde el miedo y desde la necesidad urgente de protegerse. Ambas son parte de ti, pero solo una de ellas puede hablar a la vez. Y la que hable dependerá de cuán consciente estés de lo que está ocurriendo en tu interior antes de que las palabras salgan de tu boca. Hablar con elegancia no significa ser perfecto, significa ser consciente. Significa darte cuenta cuando estás hablando desde el piloto automático y elegir despertarte. Significa pedir disculpas cuando tus palabras hieren, no porque seas una mala persona, sino porque eres humano y a veces las emociones te desbordan. Significa reconocer cuando necesitas una pausa en una conversación porque sientes que estás perdiendo el control de ti mismo. Significa aprender a decir, necesito un momento para calmarme, antes de seguir hablando, en lugar de seguir hablando desde la activación y luego arrepentirte de lo que dijiste. Significa tratarte con la misma amabilidad con la que tratarías a alguien que está aprendiendo algo nuevo, porque comunicarte con elegancia es algo nuevo. Es una habilidad que estás construyendo, no algo que deberías saber hacer perfectamente desde siempre. Y cuando empieces a hablar diferente, cuando empieces a elegir tus palabras con más consciencia, cuando empieces a pausar antes de reaccionar, algo interesante va a ocurrir. Las personas a tu alrededor van a notar el cambio. Puede que no sepan explicar qué es diferente, pero van a sentir que hablar contigo se siente más seguro, que pueden ser honestos sin miedo a ser atacados, que pueden expresar desacuerdo sin que eso signifique el fin de la relación. Y esa seguridad que generas con tu forma de comunicarte va a traer relaciones más profundas, más auténticas, más nutritivas, porque las personas que valoran la comunicación consciente van a reconocer en ti a alguien con quien pueden conectar de verdad. No se trata de impresionar a nadie con un vocabulario sofisticado. Se trata de crear un espacio donde las palabras sean un puente y no un muro, donde la conversación sea un encuentro y no un campo de batalla, donde cada persona pueda mostrarse tal como es sin miedo a ser juzgada o rechazada. Y eso solo es posible cuando aprendes a comunicarte desde un lugar de madurez emocional. Desde un lugar donde tus palabras reflejan no solo lo que piensas, sino también tu capacidad para cuidar del otro mientras te cuidas a ti mismo. Tu capacidad para ser honesto, sin ser cruel. Tu capacidad para establecer límites sin agredir. Tu capacidad para expresar amor sin condiciones ocultas. Tu capacidad para decir la verdad desde la compasión. Cuidar la forma en que hablas es cuidar tu mente. Es cuidar tus relaciones. Es cuidar tu paz interior, porque cada palabra que pronuncias, cada conversación que tienes, cada intercambio verbal está construyendo o erosionando tu bienestar emocional. Está acercándote o alejándote de la persona que quieres ser. Está creando el tipo de vida que quieres vivir o el tipo de vida que quieres evitar. Y tienes más poder sobre eso de lo que crees. No puedes controlar cómo te hablan los demás, pero puedes controlar cómo te hablas a ti mismo. Puedes controlar cómo eliges expresarte. Puedes controlar cuánto espacio le das a la pausa antes de la palabra, cuánta consciencia le pones a cada frase, cuánta intención le pones a cada conversación. Y cuando haces eso, cuando te comprometes con comunicarte de una forma que honre tanto tu verdad como tu humanidad, no estás solo hablando mejor, estás viviendo mejor, estás siendo mejor. No en el sentido de superior, sino en el sentido de más alineado con quien realmente eres cuando no estás siendo secuestrado por el miedo.